Era un día caluroso de verano en la ciudad de Guadalajara, México. El sol ardía en el cielo despejado, y las calles brillaban con la luz dorada que reflejaba las casas coloniales. En una pequeña plaza, donde la vida siempre parecía moverse a un ritmo más lento, un hombre vestido con un elegante traje observaba el bullicio a su alrededor. Era Leonardo Ramírez, un hombre de negocios muy exitoso, dueño de una cadena de empresas que lo habían convertido en uno de los millonarios más poderosos del país. Sin embargo, a pesar de su riqueza, Leonardo sentía un vacío en su vida, como si algo le faltara, algo que el dinero no podía comprar. Mientras caminaba hacia su coche, pasó por un rincón tranquilo de la plaza, donde una niña de unos 7 años lo observaba desde una banca. Ella llevaba un vestido sencillo, sucio y con manchas de barro, y sus ojos grandes y tristes no dejaban de mirarlo. La niña no parecía pertenecer a ese lugar lleno de lujo y confort. Su aspecto desalineado y su silencio intrigaron a Leonardo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la niña se levantó y caminó hacia él, como si lo estuviera esperando. «Señor, no tengo papá. ¿Puedo pasar un día contigo?», dijo la niña con una voz suave, casi tímida. Leonardo, sorprendido, no supo cómo reaccionar al principio. Miró a su alrededor, esperando encontrar una respuesta en las miradas de las personas cercanas, pero todos parecían seguir su camino, ignorando la escena que se desarrollaba frente a él. Sin embargo, algo en los ojos de esa pequeña le tocó el corazón. «¿Por qué me pides eso?», preguntó Leonardo, su voz baja y curiosa. La niña lo miró con ojos llenos de esperanza y, a pesar de sus palabras, parecía que sabía que no había mucha gente dispuesta a ofrecerle algo. «Porque mi mamá siempre está triste. Yo nunca la he visto sonreír. Y a veces, cuando estoy sola, me imagino que me lleva a lugares bonitos, a donde los niños son felices», explicó la niña con un brillo de inocencia en sus ojos. Leonardo se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa y curiosidad. La niña, sin saberlo, había tocado una fibra sensible dentro de él. Antes de que pudiera responder, la niña comenzó a caminar de vuelta hacia la banca, esperando su reacción. Leonardo se quedó allí, pensando en lo que acababa de escuchar. Era un deseo tan simple, pero tan lleno de necesidad, que algo dentro de él se movió. Sin pensarlo demasiado, se acercó a la niña. «Está bien, te acompañaré», dijo, sin saber aún que estaba motivándolo a hacer esa promesa. La niña giró rápidamente y lo miró con una sonrisa tímida. Aunque no dijo nada, sus ojos brillaron, y por un momento Leonardo vio una chispa de felicidad que nunca antes había visto en su vida. Sin embargo, lo que no sabía era que la niña, Ana, había perdido a su padre en un accidente poco después de haber nacido. Y aunque siempre había tenido su madre, su vida estaba marcada por la soledad y la tristeza que su madre, Rosa, cargaba consigo. Pero ese encuentro cambiaría la vida de todos de una manera inesperada. Leonardo, que pensaba que su vida estaba llena de logros, se dio cuenta de que aún le faltaba algo más profundo, algo que nunca podría encontrar en el dinero o en los negocios. Y la pequeña Ana, sin saberlo, iba a ser la clave para desatar una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. El día avanzó rápidamente, y Leonardo y Ana caminaron por las calles de Guadalajara, alejándose de la plaza donde se conocieron. Leonardo intentaba procesar lo que acababa de suceder, mientras Ana saltaba alegremente a su lado, sin saber que este día sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras caminaban, Leonardo notaba cómo la gente lo miraba con curiosidad, un hombre de traje caro y una niña con ropa gastada. Pero Ana no parecía prestar atención a nada. Solo caminaba con la sonrisa de quien había encontrado algo que no sabía que necesitaba. Ana le hablaba de su mamá y de los pocos momentos felices que había tenido en su vida. «Mi mamá me enseña a dibujar, pero ella no se siente bien. Dice que todo está mal, que no podemos tener muchas cosas, pero ella me quiere mucho, aunque no lo diga», contaba Ana con la mirada baja. Leonardo escuchaba atentamente, como si esas palabras lo tocaran de una manera que no podía explicar. La niña hablaba de su madre con una dulzura y comprensión que sorprendían a Leonardo. «No sé si mi mamá me dejaría ir contigo a un parque bonito», dijo Ana, mirando al suelo mientras jugaba con sus zapatos. Leonardo sonrió por primera vez ese día. Nunca había tenido una conversación tan sencilla y sincera con alguien, especialmente no con un niño. «Te prometo que te llevaré a un lugar especial», dijo, queriendo cumplir la promesa que, por alguna razón,
había hecho sin pensarlo 2 veces. Mientras se dirigían a un parque cercano, Leonardo comenzó a sentir una extraña mezcla de emociones. De alguna forma, la niña había despertado en él un deseo profundo de conectar con algo más genuino. Durante años, había acumulado riquezas y propiedades, pero nunca había sentido algo tan real como lo que sentía en ese momento. La vida parecía tan sencilla para Ana, tan llena de esperanza en medio de la adversidad, y eso lo hizo cuestionarse todo lo que había logrado hasta ahora. El parque era pequeño, pero lleno de árboles frondosos y bancos dispersos por todo el lugar. Ana, al llegar, se corrió hacia el columpio y comenzó a balancearse. «Mira, señor, puedo ir muy alto», gritó entre risas, mientras Leonardo se sentaba en un banco cercano, observándola. Por un momento, no podía dejar de pensar en lo que Ana le había contado sobre su madre. La idea de que una niña tan pequeña pudiera comprender tanto sobre el dolor lo conmovió profundamente. De repente, el sonido de un teléfono móvil rompió el silencio. Era el teléfono de Leonardo. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se endureció. Era su asistente, recordándole la siguiente reunión de negocios. Leonardo dejó el teléfono en silencio y miró a Ana, quien seguía disfrutando de su tiempo en el parque. Algo en él se había quebrado, como si el sonido del teléfono hubiera sido un recordatorio de lo que él había perdido al estar tan enfocado en su trabajo. Decidió que por esa tarde, al menos, su vida no sería sobre los negocios. Era un momento para estar presente, para compartir algo genuino. Se levantó del banco y caminó hacia Ana. «Vamos a ver si podemos alcanzar esas ramas más altas. ¿Te gustaría?», le preguntó. Ana lo miró con una sonrisa encantada. «Sí», respondió sin dudar. Leonardo la levantó y la acomodó sobre sus hombros, mientras la niña reía con felicidad. Este simple momento de conexión era algo que, irónicamente, él nunca había experimentado. Mientras pasaban las horas, Leonardo se dio cuenta de que todo en su vida hasta ese momento parecía un espejismo. Tenía dinero, casas, autos y una vida de lujos, pero en esos pocos momentos con Ana sentía algo mucho más real: la compañía, la risa, el presente. Algo que nunca había sentido mientras estaba atrapado en su mundo de negocios y expectativas. Mientras Ana corría hacia los árboles, él pensó en lo fácil que ella encontraba la felicidad en las cosas más simples. Esa tarde se convirtió en una revelación para Leonardo. La niña lo había llevado a un lugar que no había conocido en años. La calma, la vulnerabilidad, el acto simple de compartir un momento sin preocupaciones. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Ana y él regresaron al banco donde habían comenzado. «Gracias por pasar el día conmigo, señor», dijo Ana, su voz suave. Leonardo la miró y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que la vida tenía algo más que ofrecerle. Antes de irse, Ana se detuvo y miró al suelo, con las manos apretadas a su lado. «Mi mamá dice que nunca seremos felices como los demás. Pero hoy, señor, me hizo feliz estar contigo». Leonardo sintió que algo se movía dentro de él. La niña no sabía la conexión que estaba creando, pero para él, este día marcaba el principio de algo mucho más profundo que cualquier contrato o reunión de negocios. Una necesidad de sanar, de reparar algo dentro de sí mismo. Mientras Leonardo caminaba de regreso a su auto, el peso de las palabras de Ana seguía resonando en su mente. «Nunca seremos felices como los demás». Esa frase le dio vueltas en la cabeza, pero también lo hizo cuestionarse. ¿Qué era la felicidad para él? Había trabajado toda su vida para tener dinero, poder y una vida llena de lujos, pero ¿realmente había sido feliz? Se detuvo en seco, mirando hacia el horizonte, viendo cómo el sol se ponía sobre la ciudad. Algo dentro de él había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero Ana le había mostrado algo que él había perdido: el valor de las pequeñas cosas, de vivir en el momento. Al llegar a su casa esa noche, Leonardo se encontró con un ambiente vacío. La mansión, que antes lo había hecho sentir poderoso, ahora lo hacía sentirse solo. Las luces brillaban en la sala, pero el espacio estaba desprovisto de vida, sin risas ni conversaciones. Un profundo sentimiento de vacío lo invadió, y por primera vez en años se sintió realmente solo. Sin darse cuenta, miró su teléfono, revisando los mensajes de trabajo, los correos electrónicos, pero todo eso parecía tan distante ahora. Quería algo más, algo real. Al día siguiente,
Su asistente lo despertó temprano con noticias urgentes sobre una nueva propuesta de negocio que debía revisar. Pero en lugar de lanzarse a revisar los detalles como de costumbre, Leonardo se sintió desconectado, como si todo eso fuera parte de una rutina que ya no le importaba. Decidió tomar el teléfono y hacer una llamada. Fue a Ana. «Hola. ¿Cómo estás hoy?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido en mucho tiempo. Ella, sorprendida al escuchar su voz, respondió con entusiasmo. «Estoy muy bien. ¿Y usted? Señor, hoy me tocó ir al parque con mamá». Las palabras de Ana, como siempre, tenían un tono inocente, pero con una carga emocional que era imposible de ignorar. En ese momento, Leonardo comprendió que había algo más grande que el negocio o el dinero. Las relaciones humanas, la conexión genuina, el estar presente para los demás. «Ana, ¿te gustaría acompañarme mañana a un evento? Algo diferente, pero quiero que lo disfrutes», dijo Leonardo, ya pensando en cómo organizar el día. Ana aceptó de inmediato, sin saber lo que le esperaba. Mientras tanto, la vida de Ana seguía siendo un reflejo de lucha y supervivencia. Su madre, a pesar de los esfuerzos por mantener una actitud positiva, seguía afectada por su enfermedad, y Ana asumía un rol que una niña de su edad nunca debería tener. No obstante, cada día que pasaba, ella seguía demostrando una madurez que sorprendía a todos a su alrededor. En su mundo de dificultades, las pequeñas alegrías que encontraba con Leonardo se volvían momentos preciosos, como el simple hecho de caminar por el parque, hablar con él y sentir que alguien realmente la escuchaba. Leonardo, por su parte, sentía una creciente necesidad de ser más que un simple hombre de negocios. Empezaba a entender que su vida, tal como la había conocido hasta entonces, no lo llenaba. A veces, la gente se olvida de lo que realmente importa, pensando que el dinero lo es todo. Pero después de haber conocido a Ana, Leonardo empezó a darse cuenta de que lo que realmente le daba sentido a la vida no era tener todo lo que el dinero puede ofrecer, sino los momentos simples como reír, compartir y mostrar amor. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo, Leonardo se sentó frente a la ventana de su oficina. El ruido de la ciudad parecía lejano, casi irrelevante. Su mente, en cambio, estaba ocupada por Ana y su madre. ¿Qué pasaba con las personas como ellas? ¿Por qué la vida les parecía siempre más difícil? Sentía la necesidad de ayudar no solo a Ana, sino también a su madre. Sabía que la niña no lo había solicitado, pero quería hacer algo por ellas. Un acto que fuera más allá de un simple gesto de caridad. El siguiente día, tal como lo había prometido, Leonardo fue a buscar a Ana y a su madre. A pesar de que sabía que podía no ser bien recibido, algo en su interior le decía que debía hacer ese esfuerzo. «Tengo algo para ti y tu mamá», le dijo a Ana mientras la recogía en su casa. Ana, sin sospechar de lo que iba a suceder, lo miró curiosa. Pero Leonardo, al ver la condición de la madre, que parecía cada vez más débil, comprendió que debía ir más allá de un simple gesto. «Quiero que mi ayuda sea una forma de darles un futuro mejor», pensó para sí mismo. El paseo hacia el evento fue diferente. Ana no paraba de hablar sobre los dibujos que había hecho ese día. Su mamá sonreía, pero estaba clara la fatiga en su rostro. El ambiente era tranquilo, pero Leonardo podía sentir la presión emocional que Ana llevaba sobre sus hombros. La niña, a pesar de todo, seguía siendo la chispa de la conversación, y Leonardo comenzó a admirar su fuerza, su capacidad para ver el mundo de una forma tan positiva, incluso en medio de tantas dificultades. Al llegar al evento, Leonardo se dio cuenta de que ese día era el comienzo de algo importante en su vida. No solo estaba ayudando a una niña y su madre, sino que estaba redescubriendo una parte de sí mismo que había perdido: la empatía. Durante todo el día, mientras compartía momentos con Ana, comenzó a entender que la verdadera riqueza no era la acumulación de dinero, sino la conexión genuina con los demás. «Esto es lo que realmente me importa ahora», pensó, mientras observaba a Ana reír, ajena a todo lo que él había vivido. El siguiente día, Leonardo despertó con una sensación diferente en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Su vida, aunque llena de lujos y confort, siempre había estado vacía de algo esencial. Pero después de pasar tiempo con Ana y su madre, algo había cambiado en él. Decidió que no podía seguir viviendo de la misma manera. Quería ser mejor, no solo para ellos, sino para él mismo. Quería ser más que un hombre de negocios exitoso.
Quería ser alguien que aportara algo real y valioso a las vidas de los demás. La tarde siguiente, Leonardo decidió ir al hospital para ver a la madre de Ana. Durante todo el camino, pensaba en lo que había observado la noche anterior. La fragilidad de la mujer, las dificultades que enfrentaban cada día y la alegría de Ana a pesar de todo, lo habían golpeado profundamente. A menudo, las personas con todo el dinero del mundo, como él, se sienten vacías, pero nunca se dan cuenta de lo que verdaderamente les falta hasta que ven a alguien como Ana, cuya vida no está marcada por el confort, pero sí por el amor y la esperanza. Al llegar al hospital, la escena que encontró fue conmovedora. La madre de Ana estaba acostada en la cama, luchando contra su enfermedad, pero aún con una sonrisa. Ana, al lado de ella, estaba conversando animadamente, como si la vida no tuviera problemas. Leonardo se acercó con cautela, sintiendo el peso de la situación. «¿Cómo están?», preguntó suavemente. La madre de Ana levantó la cabeza y lo miró, con ojos llenos de gratitud. «Bien, gracias. Ana está feliz. Eso es todo lo que importa», respondió ella, sin darse cuenta del impacto de sus palabras en Leonardo. La conversación continuó, pero Leonardo sentía que había una verdad más profunda que debía descubrir. Ana y su madre no solo necesitaban dinero, sino algo mucho más importante, una oportunidad de vivir sin la sombra de la enfermedad y la pobreza. Pensó en lo que podría hacer por ellas, algo que fuera más allá de lo material, algo que las hiciera sentirse apoyadas, como si hubiera alguien dispuesto a luchar junto a ellas. Durante toda la visita, Leonardo no dejaba de pensar en cómo podía cambiar la vida de esas dos personas tan especiales. Después de ese día, Leonardo comenzó a hacer cambios. En su oficina, la idea de ayudar a Ana y a su madre se había convertido en algo más grande que un simple impulso de bondad. Sentía que no podía seguir siendo un observador, alguien que solo miraba la vida desde su lugar privilegiado. Necesitaba involucrarse de manera directa. Comenzó a reunir recursos, pero también se comprometió a pasar más tiempo con Ana y su madre, conociendo más a fondo sus necesidades y preocupaciones. Leonardo también se dio cuenta de algo que no había considerado antes, el verdadero sentido de la paternidad. Aunque no era el padre de Ana, comenzó a tomar un rol más activo en su vida. En las pocas semanas que pasaron desde su primer encuentro, la relación entre Leonardo y Ana creció enormemente. Él se convirtió en una figura de apoyo, alguien en quien Ana podía confiar. Pero para él, el vínculo con la niña fue algo mucho más profundo. La forma en que ella veía la vida, la forma en que ella trataba de superar cada dificultad, lo inspiraba. En una de sus conversaciones, mientras paseaban por el parque, Ana le dijo: «Señor Leonardo, usted es como un papá para mí». La frase lo sorprendió, pero también lo tocó profundamente. Aunque no podía reemplazar a su padre biológico, en ese momento entendió que lo más importante no era ser un padre biológico, sino ser alguien en quien se pudiera confiar, alguien que estuviera dispuesto a dar lo mejor de sí para otra persona. Esa era la verdadera riqueza, algo que el dinero nunca podría comprar. Una noche, mientras Leonardo estaba en su oficina revisando algunos documentos, Ana lo llamó. «Señor, mamá no está muy bien. Creo que está más débil hoy. ¿Puede venir a verla?». Leonardo no dudó ni un segundo. Dejó todo lo que estaba haciendo y fue directo al hospital. Cuando llegó, encontró a Ana a un lado de la cama de su madre. La mujer, con esfuerzo, sonrió al verlo. «Gracias por estar aquí», dijo con voz débil. Leonardo se acercó y le tomó la mano. «No tiene que agradecerme. Siempre estaré aquí para ustedes». La situación se volvió más difícil a medida que los días pasaban, pero Leonardo no se apartó. Durante las semanas siguientes, estuvo más presente que nunca. Se convirtió en una figura constante en sus vidas, visitando a Ana y a su madre, ayudando en lo que podía y mostrándoles que no estaban solas. Aunque las cosas no mejoraron de inmediato, Leonardo sabía que estaba haciendo algo que valía la pena. Al estar cerca de ellos, comenzó a sanar su propio corazón, que había estado vacío durante tanto tiempo. Los días pasaban rápidamente, pero para Leonardo, cada uno de ellos parecía más significativo que el anterior. La presencia de Ana y su madre había transformado su vida de maneras que nunca imaginó. Había dejado atrás las reuniones de negocios interminables, las fiestas de gala, las compras impulsivas, todo aquello que antes pensaba que era la verdadera esencia de la vida. En cambio, se había encontrado a sí mismo dedicado a algo mucho más grande,
el bienestar de una niña y de una mujer que luchaban por sobrevivir. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Leonardo se encontraba en su oficina cuando Ana lo llamó. Su voz, usualmente alegre, sonaba preocupada al otro lado de la línea. «Señor, mamá está muy mal. Creo que esta vez no va a despertar». El corazón de Leonardo se detuvo por un momento. Colgó rápidamente el teléfono y salió corriendo hacia el hospital, donde siempre la encontraba. Mientras se dirigía hacia allí, se sentía impotente, incapaz de hacer algo para aliviar su sufrimiento. Cuando llegó al hospital, se encontró con Ana, abrazando la cama de su madre, llorando en silencio. La mujer estaba pálida, respirando con dificultad. Leonardo, al verla en ese estado, sintió una pena indescriptible. Se acercó lentamente y se agachó a su lado, colocando una mano sobre la de Ana, que levantó la vista y lo miró con ojos rojos de tanto llorar. «Señor, ¿puedo irme a casa con usted?», dijo ella, temblando. Leonardo no dijo nada, solo asintió con la cabeza, tomando su mano con firmeza. Esa niña le había enseñado más sobre el amor y la vida que cualquier libro de negocios o lección que había aprendido en su vida. A partir de esa noche, Leonardo entendió que tenía que actuar. Sabía que la situación con la madre de Ana era grave, pero algo dentro de él le decía que no podía quedarse atrás. Aunque no fuera su hija biológica, sentía una conexión profunda con ella. Decidió que no iba a permitir que Ana enfrentara el futuro sola. Si algo le sucedía a la madre, él sería quien cuidara de ella. No podía simplemente mirarla y sentir lástima. Tenía que ofrecerle algo más. Era momento de tomar una decisión importante. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también llorara por la situación de Ana. Leonardo, decidido a hacer lo que fuera necesario, fue a su casa y comenzó a hacer planes. Decidió buscar un tratamiento médico avanzado para la madre de Ana, aunque el costo fuera enorme. Quería que tuviera las mejores posibilidades, incluso si eso significaba gastar una fortuna. También pensó en el futuro de Ana. Necesitaba un hogar estable, educación, sobre todo, amor. Sabía que él podía proporcionarle todo eso, pero primero tenía que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Durante ese proceso, Leonardo se acercó cada vez más a Ana. Se convirtieron en una especie de familia improvisada, compartiendo los momentos más difíciles, como si la vida les hubiera dado la oportunidad de reconstruir algo que ambos necesitaban. Mientras él luchaba para asegurar el tratamiento para la madre de Ana, también dedicaba tiempo a escuchar y a cuidar a la niña, que, a pesar de su dolor, nunca dejaba de sonreír. A menudo, Ana le preguntaba si algún día sería su papá. Él no sabía qué responder, pero el simple hecho de que ella confiara en él le daba fuerzas para seguir adelante. En las siguientes semanas, Leonardo se sumergió de lleno en la vida de Ana. Buscó ayuda en todos los rincones, trabajando de cerca con médicos y profesionales para hacer que su madre tuviera la mejor atención. Pero también hubo algo más. Comenzó a sentir un cambio dentro de él. Había experimentado el poder de la vulnerabilidad, el verdadero significado de ser responsable por otra persona. Ya no estaba solo en este mundo, ahora tenía a alguien en quien pensar, alguien que lo necesitaba. Y eso lo hizo sentir que, por primera vez, su vida tenía un propósito real. Una noche, después de un largo día de consultas médicas y trámites, Leonardo se detuvo frente a la casa de Ana. Cuando ella salió a su encuentro, sus ojos brillaban de gratitud. «Señor, mamá está mejor», le dijo ella con una sonrisa tímida. Leonardo, aliviado, se agachó y la abrazó, sabiendo que nada en el mundo lo haría más feliz que verla crecer con salud y esperanza. La pequeña había logrado algo tan poderoso como sanar la tristeza que la había llevado por años. Aunque él no era su padre biológico, la conexión entre ellos era tan fuerte que ya no importaba. El siguiente paso sería enfrentar lo que él más temía: abrir su corazón por completo y asumir una paternidad, aunque no fuera biológica. Pero en ese momento, Leonardo comprendió que ser un verdadero padre no se trata de compartir la misma sangre. Se trata de ser un guía, un protector y, lo más importante, alguien que el niño pueda confiar. Leonardo, que antes había creído que lo tenía todo, ahora entendía que la verdadera riqueza de la vida se encontraba en las conexiones humanas, en el amor desinteresado y en la posibilidad de cambiar el destino de una vida. Los días siguieron su curso, pero para Leonardo el tiempo había cambiado su significado. Las horas ya no eran solo para los negocios, los contratos y las reuniones interminables.
Ahora, cada minuto que pasaba con Ana y su madre le daba una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Si bien la madre de Ana aún enfrentaba graves problemas de salud, el tratamiento parecía estar funcionando. A pesar de todo, las cicatrices emocionales seguían presentes, pero el progreso era innegable. Una tarde, después de una visita al hospital, Leonardo se encontró con Ana jugando en el jardín de su casa. Ella había comenzado a reír de nuevo, algo que hacía semanas parecía imposible. Estaba jugando con una pequeña pelota y corriendo por el césped, como cualquier niña de su edad. Verla tan feliz hizo que Leonardo se sintiera más esperanzado. Esa risa pura y sincera lo tocó profundamente, porque la pequeña le había mostrado lo que realmente significaba ser feliz con tan poco. A pesar de todo el caos que lo rodeaba, Leonardo sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Había dejado atrás su vida de lujo y superficialidad para abrazar la simplicidad. Mientras se acercaba a Ana, con su cara iluminada por una sonrisa, él comprendió que estaba aprendiendo a ser más humilde, más presente, más humano. La vida no se trataba solo de ganar dinero, sino de crear recuerdos, construir relaciones genuinas y ofrecer apoyo incondicional a aquellos que lo necesitaban. Ana le había enseñado eso, y él no iba a dejar que se fuera. Un día, mientras paseaban por el parque, Ana le preguntó algo que lo dejó sin palabras. «Señor, ¿tú crees que algún día podría ser mi papá?», dijo con una voz tímida, pero llena de esperanza. Leonardo, sorprendido, se quedó en silencio por un momento. No había esperado esa pregunta, pero cuando miró los ojos brillantes de Ana, entendió que para ella él ya era una figura paternal, alguien en quien confiaba profundamente. Sin pensarlo dos veces, le acarició el cabello y le dijo: «Claro que sí, Ana, yo siempre estaré aquí para ti». En ese instante, Leonardo se dio cuenta de que lo que realmente importaba en la vida era el amor. No el amor superficial o el amor condicionado, sino el amor puro y desinteresado que solo una niña como Ana podía ofrecer. Era un amor que no pedía nada a cambio, que solo quería ser recibido y correspondido. Él entendió que, al ofrecer su apoyo a Ana, también estaba sanando las heridas de su propio corazón. Sin embargo, el camino no fue fácil. La madre de Ana seguía luchando con su enfermedad y cada día era una incertidumbre. Pero lo que Leonardo se sabía era que había una fuerza interna que lo impulsaba a seguir adelante. Estaba más comprometido que nunca en ser el pilar que Ana necesitaba. La figura de su madre, aunque aún presente, ya no era la única fuente de fortaleza para la niña. Ahora, Leonardo había tomado un papel activo en su vida y ella lo veía como un protector, alguien en quien confiar en cada paso. A medida que pasaban las semanas, Ana empezó a tener un impacto positivo en la vida de Leonardo. Se convirtió en su confidente, su amiga más cercana y también en una pequeña maestra de vida. A través de su mirada ingenua, Ana le mostraba el valor de las cosas pequeñas. Un paseo por la mañana, una sonrisa sincera, un gesto de bondad. Todo eso, que antes Leonardo no consideraba importante, comenzó a tener un significado más profundo para él. Empezaba a entender que la felicidad no residía en la cantidad de dinero que uno poseía, sino en las experiencias que compartía con aquellos que realmente importaban. En una de sus conversaciones, Ana le dijo: «Yo solo quiero que mamá esté bien y que tú sigas siendo mi amigo». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Leonardo. Él sabía que, aunque la vida le había dado una oportunidad para cambiar, aún tenía mucho por aprender. Pero, a través de su vínculo con Ana, él estaba tomando pasos importantes hacia la verdadera madurez emocional. La relación entre Leonardo y Ana se fortalecía cada vez más. Juntos, creaban recuerdos que Leonardo nunca pensó que tendría. Salían a caminar, visitaban museos o simplemente pasaban el día juntos en casa, disfrutando de la compañía mutua. Aunque la madre de Ana aún no se había recuperado completamente, su situación mejoraba cada día. Cada momento que pasaban con ella era un regalo, y Leonardo sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad de cambiar. Leonardo ya no era el mismo hombre que había llegado a este punto en su vida. Ahora era más humano, más vulnerable y más dispuesto a enfrentar sus propios miedos y defectos. Había encontrado en Ana una razón para seguir adelante, y en su amor incondicional, un motivo para redimir su vida. Ella, con su pureza de corazón, le mostró lo que significaba ser verdaderamente feliz, no por lo que poseía, sino por lo que podía ofrecer. Los días siguieron su curso.
Pero para Leonardo, el tiempo había cambiado su significado. Las horas ya no eran solo para los negocios, los contratos y las reuniones interminables. Ahora, cada minuto que pasaba con Ana y su madre le daba una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Si bien la madre de Ana aún enfrentaba graves problemas de salud, el tratamiento parecía estar funcionando. A pesar de todo, las cicatrices emocionales seguían presentes, pero el progreso era innegable. Una tarde, después de una visita al hospital, Leonardo se encontró con Ana jugando en el jardín de su casa. Ella había comenzado a reír de nuevo, algo que hacía semanas parecía imposible. Estaba jugando con una pequeña pelota y corriendo por el césped como cualquier niña de su edad. Verla tan feliz hizo que Leonardo se sintiera más esperanzado. Esa risa pura y sincera lo tocó profundamente, porque la pequeña le había mostrado lo que realmente significaba ser feliz con tan poco. A pesar de todo el caos que lo rodeaba, Leonardo sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Había dejado atrás su vida de lujo y superficialidad para abrazar la simplicidad. Mientras se acercaba a Ana, con su cara iluminada por una sonrisa, él comprendió que estaba aprendiendo a ser más humilde, más presente, más humano. La vida no se trataba solo de ganar dinero, sino de crear recuerdos, construir relaciones genuinas y ofrecer apoyo incondicional a aquellos que lo necesitaban. Ana le había enseñado eso, y él no iba a dejar que se fuera. Un día, mientras paseaban por el parque, Ana le preguntó algo que lo dejó sin palabras. «Señor, ¿tú crees que algún día podría ser mi papá?», dijo con una voz tímida, pero llena de esperanza. Leonardo, sorprendido, se quedó en silencio por un momento. No había esperado esa pregunta, pero cuando miró los ojos brillantes de Ana, entendió que para ella él ya era una figura paternal, alguien en quien confiaba profundamente. Sin pensarlo dos veces, le acarició el cabello y le dijo: «Claro que sí, Ana. Yo siempre estaré aquí para ti». En ese instante, Leonardo se dio cuenta de que lo que realmente importaba en la vida era el amor. No el amor superficial o el amor condicionado, sino el amor puro y desinteresado que solo una niña como Ana podía ofrecer. Era un amor que no pedía nada a cambio, que solo quería ser recibido y correspondido. Él entendió que, al ofrecer su apoyo a Ana, también estaba sanando las heridas de su propio corazón. Sin embargo, el camino no fue fácil. La madre de Ana seguía luchando con su enfermedad y cada día era una incertidumbre. Pero lo que Leonardo se sabía era que había una fuerza interna que lo impulsaba a seguir adelante. Estaba más comprometido que nunca en ser el pilar que Ana necesitaba. La figura de su madre, aunque aún presente, ya no era la única fuente de fortaleza para la niña. Ahora, Leonardo había tomado un papel activo en su vida y ella lo veía como un protector, alguien en quien confiar en cada paso. A medida que pasaban las semanas, Ana empezó a tener un impacto positivo en la vida de Leonardo. Se convirtió en su confidente, su amiga más cercana, y también en una pequeña maestra de vida. A través de su mirada ingenua, Ana le mostraba el valor de las cosas pequeñas. Un paseo por la mañana, una sonrisa sincera, un gesto de bondad. Todo eso, que antes Leonardo no consideraba importante, comenzó a tener un significado más profundo para él. Empezaba a entender que la felicidad no residía en la cantidad de dinero que uno poseía, sino en las experiencias que compartía con aquellos que realmente importaban. En una de sus conversaciones, Ana le dijo: «Yo solo quiero que mamá esté bien y que tú sigas siendo mi amigo». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Leonardo. Él sabía que, aunque la vida le había dado una oportunidad para cambiar, aún tenía mucho por aprender. Pero, a través de su vínculo con Ana, él estaba tomando pasos importantes hacia la verdadera madurez emocional. La relación entre Leonardo y Ana se fortalecía cada vez más. Juntos, creaban recuerdos que Leonardo nunca pensó que tendría. Salían a caminar, visitaban museos o simplemente pasaban el día juntos en casa, disfrutando de la compañía mutua. Aunque la madre de Ana aún no se había recuperado completamente, su situación mejoraba cada día. Cada momento que pasaban con ella era un regalo, y Leonardo sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad de cambiar. Leonardo ya no era el mismo hombre que había llegado a este punto en su vida. Ahora era más humano, más vulnerable y más dispuesto a enfrentar sus propios miedos y defectos. Había encontrado en Ana una razón para seguir adelante, y en su amor incondicional, un motivo para redimir su vida. Ella,
con su pureza de corazón, le mostró lo que significaba ser verdaderamente feliz, no por lo que poseía, sino por lo que podía ofrecer.